es extraordinario de nuevo encontrarnos con ustedes en un episodio más de Percepción. Este es el número 11 y tenemos 3 invitados que los va a dejar sin palabras. Claro que sí, tuvimos a 2 jóvenes arquitectos, a 2 personas que son Vanessa y Emanuel, quienes se vieron la película Encanto un centenar de veces para poder lograr esta automatización que ustedes van a ver y que nos fascinó, nos encantó y que será de su mayor agrado, Liliana. Ellos crearon la casita de Encanto, pero no solamente de forma estética y ya, la van a ver, ellos hicieron allí programación maravillosa y además tenemos a Verónica, una emprendedora, pero también una diseñadora que impregna allí en sus productos un concepto mágico, maravilloso, piensa cada detalle para que el consumidor final sea muy feliz y tenga, por ejemplo, sus prendas increíbles, maravillosas, las tenga muy bien. Y Verónica también nos enseñó cómo perseverar y cómo de alguna manera darle propósito a nuestras ideas y generar con ellas una transformación y un cambio. Y finalmente tuvimos a un niño genio, a Jeremías, un amante del cosmos y de las galaxias y las estrellas, Liliana. Yo lo amo definitivamente. Estos 3 personajes son maravillosos, pero Jeremías como astronauta, él siempre piensa en las estrellas, en los astros, en los planetas y adivine qué, nos deja también sin palabras con cada una de sus explicaciones. Realmente este programa está de ataque, así que ya lo veremos. Un abrazo, chao. Y estamos en Percepción, como siempre se los prometemos, con personajes, personas increíbles, mágicos, y a quien no adivinen a quién tenemos acá, a Jeremías Ramírez Guerra. Él es un ser maravilloso, mágico, increíble, ustedes no se lo imaginan, ya lo van a ver, pero queremos también invitar a Carlos, que también quiere conocer a Jeremías. Jeremías, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Y por supuesto nos acompaña Juan José, Jeremías y Carlos acá en Percepción. Entonces iniciemos, Carlos, con este maravilloso personaje que traemos hoy acá. Claro que sí, Liliana, estamos con Jeremías, una persona que ama la cosmobiología, la astrobiología, todo lo que tiene que ver con los astros, va para la NASA y hoy vamos a conversar muy especialmente con nuestro gran amigo. Bueno, Jeremías, hablemos un poquito cómo nace en ti esa semilla, ese amor por el espacio, por los astros, por las constelaciones, por todo lo que hay allá afuera de este planeta Tierra. Ok, la verdad, ese gusto nació desde muy pequeño, cuando estaba en el jardín, porque empezábamos a hacer dibujos de astronomía, y de ahí yo dije, quiero aprender astronomía, quiero descubrir cosas del universo, quiero investigar más a fondo sobre el espacio. Y mi mamá me dijo, lo poco que sé, hijo, es que hay un lugar llamado NASA, donde estudian todos los astros, todo lo que se refiere con el universo y las estrellas, constelaciones, planetas, etc. Y ahí yo dije, quiero estar en la NASA, quiero cumplir ese gran sueño que me estoy haciendo. Qué maravilla. Qué maravilla, Jeremías. Jeremías quiere cumplir sueños, quiere ser astronauta y ahorita nos va a explicar exactamente qué quiere hacer en la NASA. Pero Jeremías, entonces tú estudias en el día a día, ¿qué haces en el día a día? Cuéntanos pues, ¿tú qué haces estudiando? ¿A qué más te dedicas, los hobbies? Bueno, aparte de estudiar y leer, me encanta ir hay veces a un monte que tiene muchos charcos. A mí me encanta tirar mucho charco, hacer ejercicio, por ejemplo, como montar bicicleta, montar patineta. Me encanta mucho dibujar. Me encanta en mis ratos libres investigar también sobre videos que me enseñan cosas que no solo que lo que yo veo tengo que aprender, sino que tengo que aprender más allá de lo que no vemos. Por ejemplo, constelaciones desconocidas, planetas desconocidos. ¿Qué es esa maravilla? Me encanta. La NASA acaba de anunciar, Jeremías, que el rover que tenía en Marte, en una piedra que extrajeron, tiene unos vestigios de hace miles de millones de años de algunas bacterias y de probable vida en Marte. ¿Tú crees o tienes la certeza de que hay vida más allá de esta galaxia, en otras partes del universo? Ok. ¿Y cómo sería esa vida?
está bien. Bueno, lo que dice por aquí mi amigo, yo sí lo creo, porque es que hace millones de años en la formación de Marte, Marte era muy parecido al planeta Tierra, tenía agua y tierra, sino que por ser el cuarto planeta más cercano al Sol, se secó, o sea, y se cree que debajo de su superficie hay agua. Eso lo comprobó también el Robert. Y en Venus hay unas moléculas que se asocian con la vida microscópica, así que se cree que en Venus podría haber vida microscópica. Y en una de las lunas de Saturno también. Sí, incluso en la misión Europa Clipper mandaron un satélite a orbitar la luna de Júpiter, que se llama Europa, para buscar si hay vida o no. Me encanta, definitivamente, es que nos deja sin palabras, Jeremías, y nos encanta esa pasión con la que nos cuenta estas investigaciones. Y además me gusta algo, Jeremías, me gusta mucho algo que dices, que te gusta ver más allá, investigar más allá. Entonces miren la importancia de ese conocimiento, de esa pregunta, de esa curiosidad. Es que las cosas no son solamente lo que está allí, sino que podemos ver algo más allá, y es lo que nos está enseñando Jeremías el día de hoy. Pero yo también quiero, y en Percepción queremos, que la ciencia, que la educación, que las percepciones diferentes se vuelvan moda, que cada vez más niños y niñas les encante la ciencia, les encante estudiar un poco más. Y adivinen qué, Jeremías tiene, digamos así, como un manifiesto, tiene un libro maravilloso. Él tiene muchos proyectos de su institución educativa, de su colegio, pero tiene un manifiesto que a mí me encantó, Jeremías. Entonces yo quisiera que nos compartieras un poco acá ese pensamiento de esa educación. ¿Tú cómo te imaginas a esa educación? Ese libro que tú construiste, que nos cuentes un poco cómo te imaginas ese colegio del mañana. Ok, el libro que yo construí se llama ¿Qué edad tiene la Tierra? Es de la escritora Adriano Campo Uria. Con él estoy recogiendo aportes para poder cumplir mi sueño. El libro es muy hermoso. Los dibujos fueron hechos por niños de acá de la ciudad. Esos dibujos están en alta resolución y el libro está en español y en inglés. ¿Y qué dice el libro, Jeremías? Cuéntanos un poco, por ejemplo, ahí de tus pensamientos. Pero son como dos cosas, o sea, son como dos libros. El manifiesto, por el que te está preguntando Lili también, y este nuevo que te va a financiar también tu viaje a la NASA. Hablemos de los dos a profundidad. Entonces, si quieres, hablamos primero del grande que tú hiciste, donde plasmaste allí como los pensamientos de una educación, cómo te imaginas tú esa educación. Y ahora hablamos del otro libro, ¿te parece? Está bien. Bueno, el libro que yo hice es un libro gigante de este tamaño. Se llama Pachamama, The Universal School of the Future, que en español significa la Escuela Universal del Futuro, enfocada en ciencia, tecnología, educación e innovación. Este libro cuenta los países que yo quiero conocer, cómo me imagino la escuela del futuro, los temas que me encantan como la astronomía, para descubrir cosas nuevas del cosmos, o sea, del universo, la anatomía humana, para saber cómo estamos compuestos por dentro, en realidad cuántos órganos tenemos, porque hay algunos muy pequeños, como una glándula que tenemos en el cerebro, la geografía, como el estudio de los lugares misteriosos del mundo, como el Área 51. Y la prehistoria, para saber de nuestros antepasados, para cómo saber de dónde evolucionamos y hacia dónde vamos a evolucionar. Me encanta, no, es No, que es hermoso. nos Y deja ahí sin palabras. nos deja sin palabras, literal, como me imagino que están ustedes allí, sin palabras. Jeremías, ahí en ese libro, ojo, ese libro, queremos que Jeremías nos grabe un video y que nos cuente todo ese libro para que ustedes también lo conozcan. Tú hablabas como de esa escuela del futuro y de esa escuela del mañana, como que habláramos varios idiomas, como que fuera también una escuela más emocional. ¿Te acuerdas? Cuéntanos un poquito de eso. Ok. Para mí este libro ha sido una gran oportunidad porque estoy muy contenta. Este libro me emocionó mucho. Cuando yo lo creé, yo dije, este libro yo sé que va a llegar a muchas partes y mucha gente lo va a lograr ver y va a lograr ver lo que yo me estoy proponiendo.
Me encanta, maravilloso. Te felicitamos, Jeremías. Nos encanta todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Bueno, Jeremías, hablemos un poquito también de ese viaje que tú tienes planeado en el 2026 hacia Houston, Texas, ¿es correcto? Una beca, ¿cierto, Jeremías? beca. Cuéntanos qué pasó allí, por qué te ganaste esa beca, cómo es este viaje. Primeramente, yo estaba tranquilo, un día normal, investigando, obviamente, y la directora del Teatro Metropolitano de Medellín me dijo, yo quiero que Jeremías esté en el concierto de los planetas y en un conversatorio con Ricardo Restrepo, un ingeniero aeroespacial de la NASA. De ahí yo me emocioné mucho, súper guau tener esta gran oportunidad. No, lo amo. Pasó muy bien con el conversatorio, entrevisté al ingeniero, me fue súper bien. Después vino una señora llamada Diana Restrepo que me invitó a un club llamado Astrónomos. Ese club habla de astronomía, enseña cosas nuevas del cosmos. Y pasaron los días normalmente, yo estaba también leyendo, escribiendo cosas que yo investigo y me dijeron, el otro año vamos para la NASA, pero ya no hay más cupos, entonces yo estaba pues decepcionado, pero un milagro fue que gracias al ingeniero que yo entrevisté, me invitó a ese club y había un cupo, o sea, me dieron un cupo, me pudieron dar un cupo. Estaba súper contento, súper emocionado, súper motivado y de ahí empezamos a recolectar fondos, o sea, aportes. Y estamos vendiendo un libro que se llama ¿Qué edad tiene la Tierra? Es de la escritora Adriana Ocampo Uria. Tiene dibujos que fueron ilustrados por niños de Medellín. Y el libro está en español y en inglés. ¿De qué se trata el libro? Bueno, el libro habla de una niña llamada Como, que le gustaba mucho saber del universo. Y una niña que se llamaba Keke, que le gustaba saber los conocimientos que Como le daba. Me encanta. Me encanta. Maravilloso. Y miren, ojo, que está vendiendo el libro y esperamos que lo apoyen muchísimo porque está recogiendo fondos para esta misión a la NASA que es extraordinaria. Lo tenemos, o sea, no lo debemos apoyar, lo tenemos que apoyar todos, así que ya sabemos cómo te buscamos, Jeremías, por ejemplo, si alguien te quiere apoyar llamando a algún número o cómo hacemos. Ok, primero, si alguien quiere comprar el libro, pueden darle el precio del libro a la cuenta de Nequi de mi mamá. Ah, bueno. Ahí se lo hacemos llevar a la puerta de su casa. Se lo hacemos llevar a la puerta de su casa. Vea que dice, ay, yo quiero comprar ese libro. Se lo hacemos llegar a la puerta de su casa. Nos encanta. Les avisaremos a ustedes la cuenta, cómo pueden hacer todo el procedimiento, porque debemos y tenemos que apoyar a Jeremías, porque estas misiones educativas y estas misiones extraordinarias a la NASA tenemos que apoyarlas, Jeremías. ¿Qué te parece? Lo importante, Jeremías, de no quedarnos solamente en la ciencia teórica, sino de aplicarlas, de ir a la ciencia aplicada, no solamente de imaginar, investigar, asombrarnos, experimentar, sino también de que de eso que investigamos, eso que sabemos, eso que de alguna manera entendemos del universo, también lo podamos transformar para que nuestra gente, de alguna forma, pues también tenga cambios en sus vidas y cambie su mentalidad, aspire a otras cosas en el saber, en su humanidad y a vivir de manera diferente. ¿O no te parece, Jeremías? Sí, súper bien. Y bueno, ¿tú cómo te imaginas en el futuro? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Entonces, un astronauta, pero tú nos dices muy especializado en algo. Cuéntanos cómo te ves y transformando qué, inventando qué. Bueno, primero, yo me imagino en el futuro como un gran médico aeroespacial y astronauta que va a inventar muchas cosas, como un robot especial que pueda estar en Neptuno y en los planetas gaseosos, o sea, que los puede investigar y que pueda aterrizar en los planetas enanos. Incluso aquí entra en juego que descubrieron un fósil de amonite, un animal extinto hace millones de años más allá de Plutón. Se cree la teoría del planeta 9, allá entró en juego. También quiero mandar robots y satélites en un futuro a investigar ese planeta que la NASA tanto menciona.
y el cinturón de Kuiper, qué cosa tan hermosa. Hermoso. Jeremías, ya vamos terminando porque el tiempo en televisión Ok. es muy corto Dios. y queremos que dejes o que nos dejes un súper mensaje para los chicos que como tú aspiran o quieren cumplir un sueño y un deseo, y dos, para las personas que de alguna manera pues también sienten una intuición de que allá afuera hay algo más allá, hay Bueno, algo más. Bueno, primero a los chicos les quiero decir que se motiven mucho a estudiar, a investigar para que puedan cumplir sus sueños y ser alguien en la vida. Porque algunos piensan que sin estudiar podrán cumplir sus sueños y no es así. En realidad hay que luchar, hay que meterla toda en cada presentación para que alguien lo pueda ver y lo pueda apoyar. Y a las personas que si uno sueña con el corazón, los sueños serían realidad. Y yo me describo con una frase muy hermosa, que soy un niño soñador, que tiene estrellas en los ojos y el universo recorre por mis venas. Ay, no, nos hizo llorar aquí, Jeremías. ¿Qué es esto tan hermoso? Nos encanta, Jeremías. Te agradecemos enormemente. Que ames las estrellas, que ames el cosmos, que ames estudiar, que siga siendo así y hoy se cumplen tus sueños, pero mañana seguro se cumplirán muchos más y que sigas por ese camino. Miren, somos el universo, claro que sí, hacemos parte de ese universo y claro, hay muchas cosas que debemos seguir descubriendo y hay algo que Jeremías nos dice: sigamos descubriendo, sigamos pensando en otros mundos posibles, sigamos sorprendiéndonos con la educación, con lo que sucede a nuestro alrededor, que es maravilloso. Sigamos siendo niños, nunca dejemos de ser niños, ni siquiera siendo adultos, ni siquiera teniendo 100 años, hay que seguir sorprendiéndonos, explorando, y eso nos lo demuestra hoy Jeremías. Te agradecemos mucho, Jeremías, por visitarnos, por estar acá en Percepción, así que un súper aplauso y gracias, un abrazo, lo veremos más a Jeremías, Nos un abrazo, veremos chao, pronto, un abrazo. que estén bien. Tendremos noticias, chao. Y seguimos en Percepción con invitados extraordinarios, maravillosos. Y adivinen a quién tenemos acá: a Vero Martínez, una persona y un personaje maravilloso, sensible con la vida, tiene otras maneras de ver el mundo, otras formas de crear. Y la tenemos acá en la línea de emprendimiento y Carlos también la quiere conocer, por supuesto. Vero, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Verito, ¿qué más pues? Hola Carlos, ¿cómo has estado? ¿Cómo han estado todos? Y entremos en materia, Vero. Entonces, cuéntanos, porque eres una mujer emprendedora y vamos hablando y contándole a este público tan maravilloso quién es Verónica. Pero cuéntanos por qué eres una mujer emprendedora, por qué te consideras una mujer emprendedora. Sí, muchas gracias primero por la invitación. La pregunta es muy interesante, nunca había pensado en algo así y la verdad siento que el emprendimiento empieza con un deseo de cambiar algo, con un deseo de querer innovar, de ir un poco más lejos del estándar y soñar. Es muy importante cuando empezamos a emprender, soñar. Y a veces nos dicen que soñar cuesta porque digamos que el sueño a veces frustra también, ¿cierto? Pero digamos que ese costo sí tiene una forma de pagarse y la forma de pagar en los sueños es con trabajo, con disciplina y sobre todo pues con una resiliencia, porque para ser emprendedor tenemos que tener principalmente resiliencia. Bueno, Vero, nos consta que tu trabajo es constante, es precioso, que se acerca por los textiles, el diseño. Hablemos un poquito de tu formación, cómo llegaste a ese mundo del diseño, del arte, de los textiles. Bueno, contémosle al público que nos está viendo cómo es emprender en esta área tan hermosa. Claro que sí. Como diseñadora gráfica y de vestuario, digamos que el proyecto top que siempre quise hacer se basaba pues en vestuario, porque desafortunadamente no tenemos muchas opciones en el mercado y por lo general poco nos importa lo que hay detrás del proceso y compramos prendas muy económicas, pero no sabemos que detrás hay una persona trabajando y que esa persona a veces no puede ganarse un salario digno y que ella está pagando, digamos, para que nosotros tengamos una prenda más asequible, pero además de eso viene la tela, ¿cierto?
Entonces, digamos que cuando empecé pues con el tema del vestuario, siempre quise hacerlo así. Sin embargo, cuando hice el emprendimiento de Versuan, sucedieron cosas externas que me obligaron a pasarme, pues, digamos, a otro emprendimiento, que es también, digamos, un poquito como parecido en términos de el deseo de hacer las cosas bien y sinceras, pues, o sea, trabajar con honestidad, que las manos que haya detrás sean honestas. Qué hermosura. Aunque realmente fue un cultivo de lechugas que hice con mi papá, ¿cierto? Digamos que en el momento en que yo saqué la empresa de los vestidos, quise constituirme y hacer todo de forma muy estructurada, pero la vida a veces te pone en situaciones en las que también tienes que hacer algo según las circunstancias que tú tengas o que te demanden en el momento, y creo que eso también hace parte de emprender. Entonces ahí fue muy especial porque nos dimos cuenta que emprender sin propósito no te hace durar en el tiempo. Vero, ahí un paréntesis, porque me encanta lo que dice Vero y quiero hacer un zoom ahí. Miren lo que ella está diciendo. Ella ha emprendido en muchas cosas y las marcas que tiene actualmente, ya nos va a contar de más, obviamente todas funcionan a su manera, con una etapa, con dos etapas, con la etapa 10, etc. Pero hay algo bello que dice Vero ahí, con transparencia y con honestidad hacia ese cliente o a ese usuario final, que es que lo hace con amor, que lo hace con un diseño inspirador, que lo hace con una creatividad, un deseo en que el vestido ejemplo que ella diseñó lo va a vestir alguien y se va a ver bello, ¿cierto? Pero imagínense que también tiene este emprendimiento que nos cuenta que es súper bello, de lechugas, y es una lechuga orgánica maravillosa, y yo quiero hacer ese zoom ahí, Vero, de esa responsabilidad por el otro. No es venderle por venderle cualquier cosa, sino también es el sueño de Vero, pero también que ese usuario, ese consumidor final, tenga algo hermoso, que coma rico y que también coma saludable. Entonces cuéntanos un poco por qué esta lechuga, tú sabes, el proceso técnico ahí es saludable, y por qué es honesta para ese usuario, Vero. Así es. Desafortunadamente el agro en Colombia es un tema muy complejo porque para tú poder rentabilizar el agro tienes que sacar grandes cantidades, ¿cierto? Lo que llamamos los monopolios de producción, pues, de alimentos. Sin embargo, cuando yo hablé con mi papá sobre cómo íbamos a lograr que ese producto se sostuviera, porque obviamente tú tienes que bajar los precios para competir con los grandes monstruos que ya están en el mercado. Entonces yo le dije, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que buscar una alternativa, y lo primero que hicimos fue buscar que la lechuga fuera sana, o sea, que fuera una lechuga limpia, sin pesticidas, ¿cierto? Controlada, de tal forma que no afectara ni la salud de las personas que fumigan o están en el cultivo, y sobre todo de las personas que consumen el alimento. Entonces eso fue lo primero que hicimos, y lo segundo fue darle como una vuelta de tuerca a la presentación. Actualmente nosotros no vendemos la lechuga normalmente, sino que la vendemos como un buquete de ensalada premium, donde mezclamos 3 especies que de hecho pues no salieron pues como de forma accidentada, sino que fue un proceso donde hicimos muchos ensayos, buscamos las que fueran dulces, las que combinaron mejor. Ese cultivo pasó por muchas pruebas hasta que logramos el punto. Uy. Y cuando ya teníamos ese producto de calidad, logramos entrar al mercado. No es fácil, nos demoramos más o menos 1 año y medio en hacerlo, pero valió la pena. Vale la pena innovar. Qué maravilla. Y también en esa misma línea tiene una marca de bebidas saludables, ¿cierto? De postres saludables. Entonces también allí maravilloso, Vero, porque va en esa línea saludable, ¿cierto? De las comidas. Exacto. Y de las bebidas. Exacto. En ese frente lo que hemos hecho es buscar cómo meternos dentro de la industria, pero para cambiar las cosas que la industria, digamos, ha hecho constantemente para ellos rentabilizar más. Pues digamos que para ellos no es importante si cierto aditivo o cierto preservante o colorante va a impactar en el tiempo. Pues ellos dicen, no, pero es que está regulado, mínimas cantidades. Pero claro, para ellos es más fácil usar este tipo de químicos que ya están en el mercado, que son más económicos, y tú casi que poder cambiar algo así, porque el producto que tenemos se llama Chia Cream, es casi que un reto, no es fácil. Entonces este producto también buscó pegarse de elementos muy naturales, pero también de pensar en la línea de producción que hay detrás. Bueno, miremos entonces
este gran emprendimiento, esta gran mujer que aborda no solamente los textiles o el diseño de modas, sino también el tema básico, fundamental de lo humano, que es la nutrición. Hablemos un poquito de cómo sostenerse en el tiempo, cómo generar estrategias para no darse por vencido en el primer intento, en los primeros meses, y tratar de, en ese propósito, conservar la perseverancia, conservar la cordura y conservar también el capital, de manera tal que uno no se desilusione en todos los planos. Yo pienso que ahí lo importante es uno ser honesto con uno mismo y saber que está conectado con un propósito real, ¿cierto? Porque es que a veces pasa mucho que queremos dinero fácil y entonces montemos un negocito para rentabilizar acá y entonces somos picando y picando y picando. Cuando realmente hay un propósito, aunque no estés rentabilizando hoy, estás conectado con tu propósito y eso te hace dar mínimo satisfacción. Y esa satisfacción al menos es el impulso para arrancar, ¿cierto? Muy bien, Vero. Contémosle también a nuestra audiencia dónde te encuentran, dónde pueden acceder a estos productos deliciosos, cómo pueden vestirse con tus productos también, con tus iniciativas y que de alguna manera pues la gente acceda a estos bienes y servicios que son de primera calidad. Y también, Vero, ahí que nos cuentes eso y que nos cuentes estos postres, cómo están constituidos, porque tienen unos ingredientes deliciosos y además supernaturales. Entonces, que combinemos esa respuesta, como dónde te podemos encontrar, pero además esos postres que tienen allí, que tienen esos postres. Claro que sí, hablando de la Chia Cream, es un postre que fue pensado para reemplazar el helado, ¿cierto? Digamos que el helado es lo más irresistible para todos, pero el helado actualmente es aire, preservantes, saborizantes y colorantes, entre esas grasas trans, que es digamos lo más delicado. Entonces lo que hicimos fue hacer un postre que fuera nutricional. El placer nutricional es un reto para muchas personas porque, o sea, si tú quieres sacar un postre que sea rico, muchas veces tienes que sacrificar la salud. Tal cual. Aquí lo que hicimos fue buscar dar nutrición, pero también que la gente pudiera acceder al sabor, un sabor delicioso. Y él contiene semillas de chía, que las semillas de chía es un superalimento, tiene minerales, proteínas, vitaminas, activa el colágeno del cuerpo, excelente para la digestión, excelente para el tema de la hidratación y otros ingredientes que son naturales, ¿cierto? Si me quieren buscar en las redes sociales, me pueden buscar en el Montelicia, es el producto de Chia Cream. Montelicia. También se los vamos a contar acá para que los veamos y también en foticos que ponemos después, ustedes saben, en Instagram, vamos a mostrar los productos de Vero para que la encuentren también. Así es, en el tema de vestuario me pueden buscar como Versuan. Versuan. Exacto, Ver de Verónica y Swan de Cisne, Versuan. Y ya pues en las lechugas, pues ahorita actualmente sí estamos ya en el mercado. Nos pueden buscar en diferentes plataformas como La Vaquita, Supermoo, OR y bueno, básicamente son eso. Bueno, y encuentran una lechuga entonces nutritiva, saludable y con honestidad. Vero también es diseñadora, como nos decía Carlos, y yo quiero que nos cuentes precisamente con ese diseño ahí que es maravilloso, la comunicación o la semiótica que hay en ese diseño invisible y en ese tema gráfico que vemos allí en esos colores, porque cada una de las marcas, como acabas de explicar, que eso es muy hermoso y te representan. Entonces, por ejemplo, Versuan, ese simbolismo o ese significado que nos cuentes un poco allí. Además, porque también estás en un terreno muy fértil, que es el terreno de la educación. Y allí ejercer lo gráfico, también lo ideográfico, no es tan sencillo, porque hay demasiados ojos, hay una perfección en la constitución de las figuras y también un cuidado en los mensajes. Hablemos pues de esto con profundidad y nos alegra mucho pues que tú estés también ahí como en ese campo tan especial. Claro que sí, para, digamos, nosotros como diseñadores lograr ese punto donde podamos ser un puente de conexión, ¿cierto?, entre las personas que están esperando un mensaje y nosotros que emitimos ese mensaje. Obviamente hay que estudiar, pues, qué es lo que queremos comunicar, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje que se ha usado, ya digamos que hay un manual y un estándar, pero tenemos a veces que arriesgar un poco la fórmula y tratar de conectarnos emocionalmente con el público para poder lograr más, ¿cierto?
porque digamos que no es fácil que tú en una imagen que va a ser leída en 3 segundos, porque digamos antes la gente leía una imagen en 15 segundos, ya tenemos 3 segundos para comunicar. Entonces ahí tienes que poner todos los componentes necesarios para alcanzar el objetivo, ¿cierto? Ni más ni menos, y tienes 3 segundos. Entonces, claro que sí es un reto. Y las marcas, cuéntanos ese significado de las marcas, Vero. Con respecto a las marcas que se crearon, también cada una fue pensado obviamente para su público objetivo. Hablando, por ejemplo, del tema de Bacaleón, que es la marca de lechugas, ¿cierto? Bacaleón significa realmente gloria y valentía. Cuando creamos ese nombre, pues es interesante ese nombre porque se sale un poco de la regla, de lo común, ¿cierto? Pero también es una forma de crear. Cuando tú creas es válido salirte un poco con el sentido de crear también emoción. Y por ejemplo, en el público ha gustado mucho ese nombre porque conecta desde la emoción. Nos encanta, qué maravilla. Vero, Tan maravilloso. hermoso, no nos podemos quedar hablando 1000 horas con Vero siempre. Y yo quisiera saber ahí, para ir cerrando un poco, pero esto no lo puedo dejar. ¿Por qué decimos Vero y que el público lo entienda? Porque muchas veces decimos, eso es una iCar, eso es una imagencita, eso es un logo y punto. Esa importancia de leer la imagen, de producir la imagen, pero a la vez de leer la imagen y también ser consciente y responsable de las imágenes que consumimos o vemos, porque leemos las imágenes y porque es importante eso de leer las imágenes, ¿cierto? Es sumamente importante leer las imágenes y saber qué estoy yo interpretando como diseñador para poder comunicar de forma objetiva las imágenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente no solamente lee imágenes, la gente ahí lee o se conecta a través de otros lenguajes, porque la imagen es un lenguaje que te está conectando a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿cierto? El conocimiento que puede tener una imagen sin palabras, ¿cierto? Entonces, obviamente es muy importante el manejo de la imagen y cómo podemos comunicar con ella de forma responsable. Tal cual, y también de leerla y saber consumirla y saber ver mucho más, no solamente el texto se lee, sino también las imágenes, como Vero como diseñadora nos está diciendo acá. Bueno, Liliana, el tiempo en televisión es demasiado cortico, se nos ha ido esta conversación como por dentro de un tubo y queremos finalizar conectando este asunto del vestir, del textil, de la vida que otorga el alimento, la nutrición a través de las lechugas maravillosas que ustedes hagan y de los productos también, de estos postres deliciosos. La única inquietud que me queda es también cómo construyes ese sentido en esas prendas de vestir, cómo las dotas, digamos, de algo diferente. No es solamente una maquila que está cortando automatizada y bordando y cosiendo y sacando para el consumo como si fuera, digámoslo así, un tema de rellenar, poder tener dorsos de millones y millones de personas y vistiéndolos, digámoslos, con cierta uniformidad. ¿Cuál es ese valor agregado a esos textiles? Y también un consejo para estas audiencias que están ahora tratando de emprender. Así es, digamos que como diseñador partimos de algo que es a veces muy abstracto, ¿cierto? Pero vamos moldeando, digamos, llegando a la síntesis de un conocimiento que nos permite expresarlo en una imagen o en una prenda o hasta en un postre, ¿cierto? Entonces, en el caso del vestuario es un reto también, porque a veces pensamos que es solamente hacerlo por hacerlo, pero detrás de ese cuello redondo, ese cuello V, hay un significado, ¿cierto? Y hay una intención. Y digamos que eso es lo que se evalúa. En el caso de Verswan se evaluó que las prendas fueran ecológicas, para que no se contaminara el medio ambiente, ¿cierto? E igualmente las personas que usan estas prendas. Hermoso, son decisiones de marca y responsabilidad que ella tiene con ese deseo. Y mire esa postura de marca, es decidir que se haga no contaminable para el medio ambiente. Vero, es maravilloso ver este diseño que podemos imprimir tanto en las prendas como en la comida, como en el cultivo. Miren que el diseño, Vero lo lleva y lo trasciende mucho más y eso es increíble. Cada decisión es una postura de marca y cada decisión de diseño va mucho más y trasciende mucho más, así que eso es maravilloso y te felicitamos por eso, Vero, claro, porque realmente haces marcas responsables, pero con un sentido y una magia especial. Así que felicitaciones, Vero, y gracias por aceptar esta invitación a Percepción. Un mensaje final, Vero, por favor. Emprendan y conéctense con aquello que realmente aman.
pienso que esa es la clave, no importa, digamos, en qué fase del proceso estemos, hay que arrancar, porque a veces, digamos, nos atamos o, digamos, nos bloqueamos porque vemos por allá el punto 5 muy lejano, pero es que podemos hacer el 1, podemos hacer el 2, y ahí vamos yendo, y cuando menos pensemos ya vamos a tener eso que queremos, pero hay que arrancar. Y algo que dice Vero que me encantó es que es algo que nos guste, que vaya con nuestro deseo. Y miren, al principio es posible que no ganemos mucho con ese emprendimiento, con ese sueño, pero si nos llena de satisfacción, de alegría, quizás lleguemos a ese punto 5 de una manera maravillosa, porque estamos con esa satisfacción, con esa alegría de ver nuestro producto, de ver nuestro sueño realizado. Así que eso me encantó, Vero, lo que hayas dicho, porque se realiza como un deseo allí en nuestros emprendimientos. Sabemos que emprender no es fácil, pero miren que no es imposible, es conectarnos con ese deseo y darle a la gente como ese amor o esa magia que queremos ver en ellas. Así que, Vero, felicitaciones, gracias por estar en Percepción, y de nuevo un aplauso para Vero. Que estén muy bien, nos vemos con más personajes y más invitados especiales acá en Percepción. Chao. Bienvenidos a Percepción Consciente. Como saben, tenemos invitados maravillosos, increíbles, y esta vez contamos en nuestra línea de educación con 2 estudiantes creativos, innovadores, pero quién mejor que ellos que nos cuenten todo lo que trajeron el día de hoy. Miren esta belleza, pero ya se los vamos a contar, y Carlos también quiere conocerlos, así que Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Bienvenidos a excelente. Percepción. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Excelente. Tenemos a Vanessa y a Emanuel. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a Percepción. Muchas gracias, muy bien. Cuéntenos el nombre completo para que los conozcan. Mi nombre es Daisy Vanessa Montoya Vergara. Bueno, y mi nombre es Emanuel Giraldo Castañeda. Hoy venimos muy emocionados los dos a contarles sobre esta bella anécdota que la tenemos materializada. Me encanta, Emanuel. Y para empezar, Carlos, yo veo una casita acá atrás. ¿Qué será eso? ¿Qué será esa belleza? Miremos Además, es la eso casa tan de hermoso. Encanto. Exacto, un significante muy bello, una película que habla de nuestro país, de nuestra nación, de la literatura y de cosas que ellos nos van a contar de manera excelente. Entonces empecemos un poquito contándonos cómo surgió la idea, cómo fue que se empezó a gestar el nacimiento de esta obra de arte. Bueno, la idea empezamos en nuestro colegio. Nosotros somos Prom 2024. El año pasado recién salimos del colegio. Eso fue en el año 2022. Estábamos juntos y yo le dije, Vane, ¿y si hacemos la casa de Encanto? ¿Y qué dijiste? Sí, claro, de una. Ya Sí, se a fue todo. surgiendo. ¿Y por qué Encanto? ¿Por qué la casa de Encanto? Cuéntenos de dónde surgió y por qué dijeron sí a hacer la casa de Encanto. Bueno, Encanto es una película que queremos mucho porque amamos nuestro país, amamos nuestras raíces, nuestra arquitectura, esa arquitectura colonial que mantienen los pueblos. Es algo muy hermoso. Y en ese entonces estamos viendo pequeñas maquetas en miniatura de algunos materiales súper básicos. Por ejemplo, antes de hacerla con estos materiales, la vamos a hacer con adobes en miniatura, pero ya queda muy pesada. Bueno, pero ustedes ven una casa acá hermosa y la ven, ay, tan linda, ¿cierto? Pero cuéntenos todo ese proceso. Y además, yo no sé técnicamente cómo lo hacen, cómo lo hicieron, Los materiales. los materiales, pero cuéntenos ese proceso, porque la casa tiene movimiento. Así que, chicos, ustedes son los expertos. ¿Cómo fue ese proceso? Lo primero era crear los planos desde el principio, porque en ese momento todavía no existían unos planos oficiales. Entonces, principalmente Manuel, que es el que más le gusta como todo el tema de la arquitectura y todo eso, entonces empezó a hacer sus planos hasta que nos gustó la idea y empezamos. Para centrarnos en el área de los planos, me vi la película 80 veces. 80. 80. Imagínense, esto no es En porque ese, sí, ¿cierto? en ese entonces no existía, como mi compañera lo dice, un plano
ni nada, sino que yo decía, si Mirabel se para acá, ¿hacia dónde queda la cocina? Ajá. ¿Hacia dónde quedan las habitaciones? Qué O sea, era siempre mirando la película, obviamente disfrutándola de todo ese gran trabajo que Disney nos dio. Éramos planeando y yo era dibujando. Y también antes de plasmarla ya en hoja y papel para construirla con sus medidas, utilicé Minecraft, un juego, el cual pues más o menos podría decir como, en esta parte va eso, en esta tal otra, de modo de que no nos diéramos una gran sorpresa de encontrar otra cosa que iba en la película y no estaba en la maqueta. Bueno, y vemos que es como de alguna manera lo que emplearon allí es balso, es un poquito de foamy. Háblanos, porque la casa está automatizada, tiene unas luces, esto tiene un trabajo de ingeniería. Cuéntenos, por favor. Eso, queremos saberlo todo. ¿Cómo se involucró también a su núcleo familiar? ¿Cómo estuvieron ahí trabajando? Porque esto demanda meses para llegar al proceso en el que está. Esta parte de aquí, la base, es madera MDF, es bastante resistente y ya de ahí empezamos a construir el resto de la casa. Las paredes están construidas con madera Dremel y la decoración, la parte pues como de los detalles, está hecha en foamy. Estas partes que son como las flores son bastante representativas del personaje de Isabela. Para eso utilizamos espuma y la licuamos, la pintamos, le hicimos pues como un proceso para poder llegar a eso. También utilizamos tejas de barro. Con porcelanicrón hicimos detalles en el interior de la casa. Están muebles, están los muebles, está la decoración interna, están los artículos de cocina. Vanessa, me encanta, perdona ahí, te interrumpo. Entonces, de esos planos siguió la decoración, pues hacer como, entonces tenemos esos planos y llevarlo como al 3D, digo yo, pues obviamente, entonces mirar las tejas, mirar las flores, el material, cómo fue esa pasada de los planos a esta realidad. Ok, fue algo muy complicado, la verdad, Sí. en el momento de pasarlo de un dibujo de tiempo libre en el colegio a decir, bueno, yo quiero que cada pared me mida 3 metros. 3 metros en la vida real, o sea, Por la medida. está proporcionada a la casa. O sea, yo digo, si quiero que la puerta me quede de esta medida, tengo que proporcionar ya absolutamente cómo me va a quedar el resto de la casa. Y algo muy representativo de ella es la Torre de Bruno, que es la verde, la más alta, porque si queda muy achatada ya queda como rara la casa, y si queda muy alta ya queda como que no va la película, queda desproporcionada. Exacto. Y ese reto fue grande porque demoró aproximadamente 4 o 5 días el dibujo, porque son dos, el plano de la parte de abajo y de cómo se va a ver visualmente el frente de la casa. Bueno, algo muy interesante de la película es que esa casa respira, se mueve, es un ser vivo también y se articula con ciertos elementos de nuestra literatura, de nuestra nación, la violencia, el desplazamiento, las mariposas amarillas, los poderes sobrenaturales. Cuéntenos un poquito, porque me da mucha curiosidad, la familia con todo el costo, digamos, de los materiales, cómo los apoyó, cómo se integró al proyecto, los enloquecieron, ustedes los dejaban dormir o no. No lo sé, Hablemos un poquito de yo creo. Bueno, un momento llegamos de que ella y yo nos quedamos en mi casa con mi papá, con mi mamá, todos un trabajo en familia muy... Ajá, porque tuvimos bastante apoyo, eso fue lo que más nos ayudó. Claro, en Encanto la familia es importante, en esa maqueta obviamente no También. podía faltar eso. Me encanta. Muchas gracias. Y también en la parte de los costos, bastante altos la verdad. Y en la parte del apoyo fue fundamental que toda la familia estuviera con nosotros, algo muy bonito. Y hasta 3 de la mañana en vacaciones, estábamos en vacaciones y Vane, venga para que organicemos la casa. De una, llegaba. Eso era de una, en un momento... Es que le contamos a nuestra audiencia que la casita, la casa, la casota, está automatizada y tiene un dispositivo que se manipula a través de un control remoto. Hablemos también como del mecanismo. Claro que sí. Bueno, esta casa cuenta con un Arduino Mega, que es el motor de toda la casa.
Cuenta con 57 entradas y utilizamos aproximadamente un 80% de esas entradas porque tiene demasiadas funcionalidades. Está la puerta, la ventana, la vela, las luces, hay demasiadas cosas digamos muy interesantes de esta casa y que la hacen más parecida a la original. Fue programado con lenguaje C++, que es como un lenguaje pues, apropiado para este tipo de programación. Y les vamos a hacer una demostración. Claro que sí, una demostración Bueno, y ok. también vamos a mostrar un video para que ustedes lo vean completamente porque internamente es muy bella también. Sí, eso es muy importante, de que no solamente sea la funcionalidad, sino de que se note ese amor por cómo se hizo la maqueta. Bueno, ella trabaja con un sensor infrarrojo, el cual es el código que envía ese control. Digamos, el número 1 es un código, entonces manda ese código al infrarrojo y va a llegar a la parte del Arduino y va a decir según la programación, bueno, entonces, según esto, según me llegó este código, a ese pin le vamos a mandar tal corriente. Por ejemplo, en este caso, el número 5 es la ventana principal. Sería la que más representante es para esta casa. Tenemos la puerta y tenemos una funcionalidad de forma de que todo se represente. En la casita se ve reflejado todo ese trabajo, como nos explicaba Emanuel y Vanessa. Definitivamente ese apoyo familiar es muy importante. Lo que tenemos internamente y lo que trabajamos internamente se ve proyectado en ese exterior, como lo vemos aquí en la casita de Encanto. Miren, un trabajo arduo, un trabajo técnico, planos, verse 80 veces la película, además conseguir las tejas exactas, con las proporciones exactas. Esto es un trabajo maravilloso y además la programación, chicos, y ahí voy con la siguiente pregunta: ¿por qué ese amor a la programación? ¿Por qué ese amor al código? Ustedes saben más técnicamente este tema, pero ¿por qué interesarse uno allí por la programación? Porque es muy teso interesarse por eso. Bueno, yo actualmente estoy estudiando análisis y desarrollo de software en el SENA. Algo que quiero mucho, me gusta mucho la programación. Siento que mi fuerte es programar automatizando. Más que una página, más que una base de datos, es automatizando. Sueños, poderlas llegar a construir en la vida real. Uy, Eso está muy bien, claro. Felicitaciones. qué maravilla. Muchas gracias. Además, porque la maqueta interpreta muy bien el sueño de la familia Madrigal. Si ustedes pudiesen ver en vivo y en directo, se darían cuenta de los aromas, del color, de lo que estos chicos han logrado a través de una experiencia de tiempo, de cuidado y de trabajo en equipo, que no es fácil. Bueno, finalmente... Y Vanessa, y exacto. Carlos, y Vanessa, ¿por qué le gusta la programación? Yo quiero escucharlo, ¿cierto? Y normalmente tenemos este estigma que las mujeres no nos gusta la programación o que no somos buenas para la programación, pero miren este resultado tan hermoso y tan espectacular. ¿Por qué, Vane?
Bueno, fue principalmente Manuel el que me transmitió como ese cariño, ese aprecio a la programación. Fue gracias a la casa que empecé a entrar como en ese mundo. Ya después tuvimos nuestra media técnica que también era en programación. Y ahí fue que empecé a aprender y me parece demasiado interesante cómo se pueden llegar a hacer tantas cosas muy increíbles. Me encanta, miren, a través de la casita se enamoró de la programación, eso está maravilloso. Bueno, y como el tiempo en televisión corre tan rápido, se nos desliza tan rápidamente, queremos preguntarles hacia dónde va este ejercicio. Ya nos contaban que la quieren construir en la vida real, pero contemos un poquito qué pasos han dado hacia allá, cómo van construyendo ese sueño y cómo se imaginan ustedes ya en el mediano plazo o en unos añitos pues con esta casa. Personalmente yo veo que con la casa y la programación y así ir creciendo. Mi sueño también es llegar a EPM. Hay una fuente en diciembre que es muy hermosa con música y luces. Sí. Me gustaría llegar algún día a programarla porque es algo que la gente disfruta y me encanta ver la gente feliz. Es algo que me fascina mucho y a largo plazo poderla llegar a construir y hacer feliz a las personas. Me encanta. Y entonces estudiar más, Emanuel. Quisieras estudiar mucho Vanessa más. También. ¿Qué quisieran estudiar más? A mí me gustaría estudiar programación, pero no en el ámbito de páginas, sino de automatización. Seguir estudiando esto, automatización. Sí. Algo que me parece muy hermoso es cuando en los conciertos asocian movimiento de luces, efectos especiales con sonido, porque transmiten. Lo mismo que, como se los decía, en la fuente de EPM es algo muy, muy bonito. Y es algo que desde la familia siempre ha estado conmigo, desde que estaba chiquito me llevan allá y eso me quedó grabado en la mente. O sea, tú quieres trabajar en EPM y generar esta experiencia. Sí. Me encanta, mire, tiene el sueño muy claro, Emanuel. Ivane, ¿cuál es su sueño? O si no, o si estás tranquila, está muy bien. Si todavía lo estás pensando, sí, está muy bien también. Sí, todavía estoy como intentando hacer ese proyecto de vida. Muy bien, Vane, eso está muy bien, está bien tomarse esa pausa, esa reflexión para saber qué queremos más adelante. Y yo creo que esto es puro realismo mágico, chicos, no solamente la casita, yo creo que este realismo mágico lo van a hacer con muchos proyectos más y que Manuel invite ahí a Vane para seguir enamorándola de esa programación y seguirla enamorando de esta Colombia, de este realismo mágico que creamos todos los días. Ellos fueron estudiantes cuando crearon esta maqueta, esta casita de encanto, y miren que a partir de ella tienen muchos más sueños que seguro se van a realizar porque ese realismo mágico se crea, pero también se ejecuta y se crean esos sueños y podemos lograrlo como lo va a lograr Emanuel y Vanessa también. Claro que sí, Liliana, que hay ingeniería civil, arquitectura, hay proyección, hay psicología, hay cinefilia, hay un montón de cosas reunidas en un escenario que de alguna manera se concreta en esta hermosa maqueta automatizada. Finalmente, chicos, un mensaje que le quieran dejar a los que están pensando también en plasmar ideas a través del cine, de otras películas o en generar, digámoslo así, creaciones para también sacar adelante esta nación, este país. ¿Qué mensaje les daríamos a los chicos que vienen detrás de ustedes para que ellos también se animen a seguir construyendo país, literatura, cine y arquitectura, por qué no? Muchachos, atrévanse, disfruten siempre el proceso, que eso es lo más importante, ahí es donde más aprenden y ahí es donde está la verdadera meta. Algo que yo sí les digo es que todo lo hagan con amor, porque si no se hace nada con amor no van a llegar a nada, y sigan, como mi compañera lo dice, hagan y persigan sus sueños, que si se lo proponen nunca van a perder. Es esa maravilla, yo creo que ellos se merecen un aplauso por crear esta casita, pero además por tener esas proyecciones del día de mañana y porque seguramente van a lograr todos esos sueños, chicos, y hoy nos dejan una enseñanza muy especial, que soñemos, creemos y hagamos cosas extraordinarias como lo hicieron ellos en ese momento. Así que muchísimas gracias, chicos, gracias por estar acá en Percepción, nos encanta tenerlos acá, nos encanta como encanto, ¿cierto? Y les agradecemos poder participar con nosotros acá en Percepción. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue excelente. Nos vemos pronto. Un abrazo, chao.
¿Y cómo les parecieron estos tres personajes absolutamente maravillosos y hermosos que de alguna manera nos enseñan y nos dejan algo en esta vida para poder dejar una huella y transformar en clave de esperanza? Me encanta, vieron a Jeremías, nos enamoró a todos porque él va a viajar a la NASA y va a cumplir todos sus sueños extraordinarios. Es un gran estudiante y lo tenemos en nuestra línea de educación y van a ver también un video por allí porque él tiene una mirada de cómo va a ser la educación del futuro, del mañana. Claro que sí, y con él vamos entonces también a generar ese apoyo. Si a usted le gustó esto que vio, por favor compre ese libro que le va a dejar una enseñanza a usted, a su familia y a sus hijos y va a aportar para que Jeremías pueda viajar. Carlos, y viste a Vanessa y a Emanuel, dos chicos, dos estudiantes que sueñan también con ser ingenieros y además Emanuel tiene muy claros sus sueños que quiere ser un ingeniero de EPM y por esa razón creó esta casita con programación y con estética a escala extraordinaria. Y Vanessa se enamora también de este proyecto y también es una chica emprendedora y que enseña y se especializa también en esa programación. Es la literatura, es la magia de las mariposas amarillas, de nuestro encanto, de nuestro país, de nuestra nación y que ellos esperan ver materializada en un terreno también grande, fértil, amplio, para que muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disfruten de la magia de vivir en el cine, en lo literario y también en lo real. Entonces ahí, Carlos, hemos tenido educación, por supuesto, con estos grandes estudiantes y con estos grandes genios, porque son maravillosos, son emprendedores, científicos y esto también trae sanación. Mire que Jeremías aprende, explora, se entretiene, pero también se asombra y esto genera una salud mental y un bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra mente. Y también allí, Verónica, una gran sanadora, es diseñadora y emprendedora. Claro, con ella aprendimos nosotros a perseverar en el tiempo, a tener una intención de sentido, a darle rigor a nuestros emprendimientos y a generar con ellos un cambio, el cambio que queremos ver en el mundo. Esta fue Verónica, una mujer sensacional que de alguna manera nos atravesó con todos sus conceptos y con su forma de concebir la producción, lo nutricional y también el vestido. Allí Verónica tiene 3 marcas, unos postres con ingredientes saludables y orgánicos. También vende lechugas, ya está en el mercado y también con una responsabilidad y honestidad allí en sus productos. Y también vestidos que me encantan. Entonces allí le impregna un diseño mágico y maravilloso como Juan José. Esos personajes los tenemos acá en Percepción. Así que chao, un abrazo, que estén muy bien. Chao.